Hola jóvenes, bueno, el día de hoy vamos a estudiar muy bien la diferencia que tiene entre estos dos conceptos de masa y peso. Si alguna vez escuchaste esa triste definición de que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ahora vas a aprender que no, porque hay fenómenos como la luz que son materia pero no tienen masa. De hecho, eh, bueno, ese tipo de la luz en mecánica cuántica la consideran desde ese punto de vista como fotones que son disparados, y hay muchas otras partículas de ese mismo tipo parecidas a los fotones que son materia pero no tienen masa, así que no toda la materia tiene masa. La definición de masa la vamos a obtener de las leyes de Newton que ya hemos visto, de la primera y de la segunda ley. Así que hola jóvenes, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este tema de la segunda ley de Newton, para estudiar un concepto que a veces puede crear confusión, que es la diferencia entre qué es la masa y qué es el peso, pero que en física es algo muy bien definido. En física definimos muy bien entre estas dos ideas y son conceptos por completo distintos. Entonces, vamos a partir eh, de dos ideas fundamentales. De hecho, haciendo esto estamos siguiendo un poco las ideas o las ideas de las que partió Newton, y de hecho estamos acercándonos a la genialidad del pensamiento que él tuvo para unir esas dos ideas. Ajá. Entonces, por una parte tenemos la segunda ley, lo voy a poner aquí, segunda ley, que trata del movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Y que nos dice que la fuerza es algo que genera aceleración. Nos dice que, digamos, si escribimos un poco diferente, recuerden que habíamos hecho este despeje, fuerza entre masa, para decir que un cuerpo al que se le aplique mucha fuerza acelera mucho, o un cuerpo con mucha masa acelera poco. Entonces aquí Newton, aunque nunca nos dijo qué cosa es la masa, ni nunca dijo exactamente qué cosa es la fuerza, nos da esta noción de que la fuerza es algo que genera aceleraciones, y nos da también la noción que la masa es una resistencia que tienen los cuerpos al movimiento. Ajá. Entonces, por una parte tenemos esta idea. Por otra parte, hay otras observaciones que había en los tiempos de Newton, que nosotros ya hemos estudiado también aquí, que es el hecho de que todos los cuerpos caen en el campo gravitatorio de la Tierra con una misma aceleración. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que esto es la Tierra, bueno, aquí está, es muy diferente en tamaños, puesto que si tiramos algo es muy pequeño comparado con la Tierra, ¿cierto? Pero desde cualquier ángulo que lo tiremos, siempre van a caer con la misma aceleración los objetos. Entonces, pues Newton se dio cuenta de que era parte de un mismo fenómeno, tanto esta definición de fuerza y la forma en que los objetos se mueven aquí verticalmente, como también la forma en que los objetos caen. De ahí viene esa famosa leyenda de que estaba sentado bajo un árbol y le cayó una manzana, y después del golpe de la manzana él dijo, oh, son fenómenos idénticos, aunque no se sabe qué tan cierto sea esa leyenda, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos que los objetos caen con una misma aceleración. Aceleración que le hemos llamado aquí G, igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es debido a que la Tierra ejerce una fuerza hacia su centro desde todas direcciones, que llamamos fuerza gravitacional. Lo voy a poner aquí. Gravitacional. Ajá, entonces nosotros podríamos formular
una ecuación de este tipo para esta aceleración o para esta fuerza en particular. Entonces nuestra ecuación debería ser de esta forma, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Ajá, entonces tenemos masa y en lugar de aceleración vamos a tener esta constante que es la G. Solo que en este caso, como es una fuerza en especial que pues se le ocurre a cualquier cuerpo que esté en contacto con esta fuerza gravitacional de la Tierra, con este campo gravitacional, entonces recibe un nombre especial y esto es a lo que llamamos peso. Esta W viene de, bueno, usualmente en los libros se acostumbra esta W, que viene de weight en inglés. En algunos libros usan la P de peso, pero esta sería nuestra ecuación que define el peso. Entonces tenemos dos conceptos muy diferentes, si ustedes se fijan. Peso es la fuerza con la que los objetos son jalados hacia la superficie de la Tierra. Cualquier objeto que yo deje caer va a ser jalado con esa fuerza, con esa misma fuerza, y esa fuerza es lo que llamamos peso. Peso es una fuerza, es una cantidad vectorial. Usualmente en los problemas no nos preocupamos tanto por eso, porque pues hacemos todo en una sola dimensión estos análisis, pero esto es una aceleración, así que es un vector, y el peso también. Y la masa es qué tanto un cuerpo se resiste a ser acelerado. Ajá. Entonces, algo muy importante para distinguir entre uno y otro es que la masa va a ser la misma en cualquier región del universo. Un cuerpo va a tener esa misma resistencia a moverse, no importa si está en la luna, no importa si está lejos de cualquier interacción con cualquier planeta, o aquí en la Tierra, siempre se va a resistir lo mismo al movimiento. Y el peso va a depender de en qué planeta nos encontremos, en qué región del universo. Aquí en la Tierra, pues esta constante siempre va a ser 9.81, pero si hacemos ese mismo experimento de tirar una piedrita en la Luna, como la densidad de la Luna es menor, la aceleración con la que caen los objetos también es menor, así que la piedrita va a caer un poco más lento. Si ustedes ven con cuidado los videos de cuando el hombre llegó a la Luna, tan controvertidos, la arenilla se suelta muy fácil, la arenilla que está en la Luna, y eso es porque la atracción de la gravedad es más pequeña, entonces si mueves un poco la arena, tarda un poco más en caer otra vez. También los astronautas parece que caminan como Teletubbies, y eso es porque la fuerza de gravedad también es menor, ¿no? Ocurrirían muchos otros fenómenos si uno estuviera en un planeta con menos fuerza de gravedad. Un ser humano podría tal vez salir brincando del agua cuando nadamos, como hacen los delfines. Ellos lo hacen porque tienen una musculatura más poderosa que nosotros, pero bueno, y son más hidrodinámicos. Pero pues si la fuerza de gravedad no fuera tan alta, un ser humano podría hacer eso, solo que aquí la fuerza de gravedad es alta, ¿no? Entonces es muy importante que distingan esos dos conceptos. Por ahí estaremos dejando algunas preguntas de concepto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un astronauta quiere mover un yunque que pesa más que él? Es bueno que se pregunten eso, ¿quién se movería, el astronauta o el yunque? Y eso tiene que ver con el concepto de masa, que es simplemente la resistencia al peso. Y bueno, por ahora esta es la parte de teoría. Lo más importante que quiero que ustedes se lleven es esa cuestión de que son dos conceptos diferentes. Uno es una fuerza y depende de en qué región estamos, y otro es una propiedad intrínseca de la materia. Toda la materia tiene masa. Bueno, no toda. Y esa es la misma en cualquier región del universo. Y ya estaremos haciendo ejemplos con estas cuentitas. Otro punto muy importante también es que, bueno, que quisiera comentar con ustedes, es que muchas veces nos enseñan la física como si fuera ya un marco completamente acabado en el que ya no hay nada nuevo que hacer.
Pero resulta que incluso en estas cuestiones sencillas no sabemos en realidad casi nada, no sabemos poco en realidad. Les decía que Newton en realidad nunca definió qué cosa es la masa, solo mediante esta ecuación podríamos decir que masa es qué tanto se resiste un cuerpo a ser acelerado. Tampoco hay una teoría todavía, bueno, hay teorías que intentan explicar por qué los cuerpos tienen masa. Es algo tal vez muy rebuscado que posiblemente ustedes se hayan preguntado, ¿no? Bueno, sí, existe la masa y la aceleración, pero ¿y por qué? ¿Por qué los cuerpos tienen que funcionar de esa manera, acelerarse? ¿O por qué deben adquirir masa? Y bueno, lo más aceptado o más trabajado hasta ahora es dentro de la teoría cuántica de campos, que trata de explicar cosas así, de cómo los objetos adquieren masa o cómo también las partículas adquieren carga eléctrica, por ejemplo. Y hasta ahora lo más aceptado es esto del bosón de Higgs, que es un mecanismo por el cual un cuerpo puede ir adquiriendo masa al atravesar un campo, ¿no? Pero bueno, todavía no es algo de lo que estemos así completamente seguros, hace falta mucha más teoría, es algo muy sencillo que todavía no conocemos. Y bueno, esos temas que les menciono del bosón de Higgs y de teoría cuántica, de teoría de campos, pues ya están dentro del marco de la teoría cuántica, ¿no? Entonces son cosas muy de frontera en las que pues tal vez ustedes en un futuro se llegarían a interesar. Hay algunos conceptos más que quisiera agregar a esta discusión de qué es la masa, que es importante también que ustedes se lo pregunten. Ahí frente a Pizarrón, cuando les comentaba del bosón de Higgs y estas cosas de mecánica cuántica, esa es, digamos, una teoría hasta ahora más o menos aceptada de cómo es el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa. Sin embargo, no sabemos hasta ahora exactamente qué es la masa. De acuerdo a la física clásica, que es la definición que yo quiero que por ahora ustedes aprendan muy bien, incluso les voy a dejar una diapositiva al final con esa definición, la masa es la resistencia de un cuerpo que tiene masa, a ser acelerado o a cambiar su estado de movimiento rectilíneo y uniforme. Ajá. Pero, bueno, Newton para definir eso necesitamos recurrir al concepto de fuerza y al concepto de aceleración, que tampoco Newton definió muy bien, ¿no? Bueno, actualmente a partir de la teoría de relatividad especial de Einstein, uno de esos resultados que obtuvo Einstein es que la masa y la energía son dos caras de una misma moneda. Y eso ayudó también a comprender algunos otros mecanismos. Por ejemplo, en el Sol constantemente se están formando moléculas más pesadas, más grandes, a partir de moléculas más pequeñas, ¿no? De átomos más pequeños, perdón, de átomos más pequeños se forman átomos más grandes. Y en ese proceso, dicho muy burdamente, la masa que no se utiliza en crear un átomo más pesado se desprende como energía. Digo muy burdamente porque son mecanismos que llevan más pasos y son aún más complejos, ¿no? Entonces uno podría incluso decir que en el Sol la masa se está transformando en energía, que no es del todo correcto decirlo así, porque en realidad masa y energía en este nuevo concepto a partir de la relatividad de Einstein es lo mismo. Entonces ni siquiera puede uno decir que masa se transforma en energía o que energía se transforma en masa, porque en este marco conceptual masa y energía son una misma cosa. Pero bueno, aún así hay mucho más que investigar y pues sigue siendo una interrogante abierta, que esperemos que tal vez con una teoría más completa lleguemos a comprender mucho mejor qué es la masa. No sabemos tampoco por qué los objetos que tienen masa se comportan de esa manera como la dicta la primera y la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, ¿por qué si empujamos un cuerpo con masa tiene que seguir moviéndose infinitamente como observamos que lo hacen los planetas y los asteroides? No sabemos por qué se tiene que resistir a
a la aceleración. Hay incluso por ahí algunos trabajos en los que han resuelto las ecuaciones de gravitación de una estrella, por ejemplo, pero suponiendo que en lugar de que la masa sea positiva y atraiga cosas, sea negativa y reaccione al contrario de como vemos que reacciona la masa ordinaria, ¿no? Pero bueno, esas son como hipótesis que se proponen y que aún está por descubrir. Se me hace interesante también que lo sepan ustedes, que la física todavía no es algo que está ya por completo bien comprendido, ¿no? Hay mucho que nos falta por hacer, por comprender. Y finalmente los dejo con una diapositiva donde vienen las definiciones tal cual como las verían en un libro, bueno, tal vez no exactamente así, es como una versión propia de estas definiciones, donde viene qué cosa es la masa y qué cosa es el peso.